No siempre nos perdemos por no saber el camino. A veces nos perdemos por dudar de nosotros mismos. Cuando todo dentro grita que te detengas, seguir puede convertirse en un acto sagrado. Escucha este cuento y tal vez descubras en Enzo el valor de no desviarte, aunque el mundo entero te invite a hacerlo. Fue en la región de Shu, bajo el cielo gris de un otoño que parecía no terminar nunca, donde comenzó esta historia. Allí, en un monasterio encaramado sobre una colina alta, vivía un joven discípulo llamado Enzo. No era el más sabio, ni el más silencioso, ni el más devoto, pero sí era el más inquieto. Dentro de él habitaba una pregunta que no lo dejaba dormir del todo. ¿Y si hay algo más allá de esto? Desde niño había oído hablar de la ermita de piedra en la cima del monte Toru, un lugar casi invisible desde el valle, envuelto por la niebla y el canto de los cuervos. Se decía que quien alcanzara la ermita y permaneciera en ella 7 días sin hablar, sin moverse, sin huir, descubriría algo que no podía explicarse con palabras. Algunos lo llamaban despertar, otros simplemente verdad. Cada vez que Enzo barría las hojas del patio o servía el arroz a los ancianos, sus ojos se iban a esa cima lejana, no por ambición, sino porque sentía que algo allí lo llamaba, algo que no podía ignorar más. Una mañana antes del amanecer, con las manos temblorosas, se arrodilló frente al maestro Yun. Era un hombre de pocas palabras, de mirada profunda y pasos lentos. Enzo inclinó la cabeza y con voz casi infantil dijo: «Maestro, quiero ir a la ermita, siento que debo hacerlo». El anciano lo observó durante un largo silencio. Luego asintió muy despacio y dijo solo una frase: «No te desvíes. Pase lo que pase, no te desvíes». Fue todo. Enzo partió con una túnica liviana, un bastón de bambú, un cuenco colgado del cinturón y un nudo en el estómago. El sendero era estrecho y resbaloso, cubierto de musgo y de raíces viejas que parecían manos saliendo de la tierra. Apenas había avanzado unos metros cuando el bosque lo envolvió por completo, como si quisiera esconderlo del resto del mundo. Y entonces ocurrió. El primer canto de un mirlo lo detuvo. Era una melodía tan pura que parecía salida de otro plano. Luego, una brisa suave le acarició el rostro. El aroma del pino, el crujido de las hojas secas, la luz dorada del sol filtrándose entre las ramas, todo era perfecto. Tan perfecto que algo en su interior susurró: «Detente un rato, solo un momento, respira esto». Y casi lo hace. Pero entonces, como un eco que no venía del bosque sino de su propio pecho, volvió a escuchar la voz del maestro. «No te desvíes», suspiró, bajó la cabeza y siguió caminando. Mientras avanzaba, comprendió que no todas las tentaciones llegan con forma de placeres grandes. A veces, la distracción se disfraza de belleza, de calma, de un instante dulce que nos quiere hacer olvidar hacia dónde íbamos. Y en ese momento, Enzo se dio cuenta de algo. El verdadero desafío no era subir la montaña, era no olvidar por qué la había comenzado a subir. El segundo día, Enzo llegó al cruce de 3 senderos. A su izquierda, el camino descendía hacia un valle luminoso, con árboles frutales, risas lejanas y el aroma inconfundible del té caliente. A la derecha, un sendero bordeaba un río cristalino que serpenteaba entre piedras planas. El agua cantaba al correr. En el centro continuaba el sendero estrecho, empinado, cubierto de hojas secas y sombra densa. Enzo se detuvo. Su cuerpo pedía descanso, su mente pedía respuestas y su corazón dudaba. «¿Y si me permito solo una pausa?», pensó.
¿Y si lo que busco está en el valle o junto al río? Dio un paso hacia el camino derecho, atraído por el sonido del agua. Pero al posar la vista sobre una piedra junto al cruce, vio a un anciano sentado bajo un sauce. Tenía los ojos cerrados, las manos sobre las rodillas y una pequeña taza de té humeante entre los pies. Enzo no sabía si hablar o retirarse. Pero el anciano, sin abrir los ojos, le habló con voz pausada. Muchos llegan hasta aquí con la intención de subir, pero cuando ven el valle, recuerdan lo cómodo. Cuando oyen el río, recuerdan lo fácil. Y cuando sienten el cansancio, recuerdan lo viejo. Enzo no supo qué decir. El anciano abrió lentamente los ojos y lo miró con una ternura sin juicio. No se trata de llegar arriba, continuó. Se trata de no abandonar lo que tu alma eligió. Porque lo que parece una desviación inofensiva, muchas veces es una despedida silenciosa del verdadero camino. El discípulo tragó saliva. Su mente encontraba razones para desviarse. Enzo bajó la mirada, hizo una reverencia silenciosa y continuó por el sendero del medio. A cada paso, la voz del anciano se mezclaba con el sonido del viento. No te desvíes, aunque todo a tu alrededor quiera que lo hagas. Y mientras el bosque se hacía más espeso y el cielo más gris, Enzo sintió que algo dentro de él también se volvía más denso. La duda no se había ido, pero ahora tenía un nombre. Y cuando podemos nombrar a nuestros miedos, es más difícil que nos gobiernen. El tercer día, el sendero se convirtió en una grieta entre piedras. No había más árboles, ni cantos de pájaros, ni perfumes dulces del bosque. Solo el silbido del viento golpeando los riscos y el crujir seco de sus propias pisadas sobre la grava suelta. Enzo temblaba, no solo por el frío, sino por dentro. Cada paso le pesaba como si llevara en la espalda no solo su cuerpo, sino todas las veces que en su vida había querido escapar. Y entonces ocurrió. Una piedra se deslizó bajo su pie. Y entonces ocurrió. Una piedra se deslizó bajo su pie, cayó de rodillas y una punzada aguda le atravesó la pierna. Gritó, no de dolor físico, sino de rabia, de impotencia, de cansancio. Se quedó allí, jadeando, solo, con el rostro contra el polvo. Por un instante pensó, no puedo más. No tengo por qué seguir. Esto es una locura. Miró hacia atrás. El valle ya no se veía, tampoco el monasterio, solo neblina, rocas y el eco de su respiración. Y ahí, en esa soledad áspera, se rindió. Pero no como quien se da por vencido, sino como quien deja de luchar contra sí mismo. Cerró los ojos, lloró en silencio. Dejó que el viento le secara las lágrimas. No pidió señales ni milagros. Solo respiró. Solo fue. Y en ese momento, en medio del polvo, la herida y el frío, ocurrió algo extraño. No oyó voces. No vio luces. Pero dentro de su pecho, algo cedió. Ya no sentía que tenía que llegar para probar algo. Ya no caminaba para alcanzar una meta. Solo quedaba un impulso suave, profundo, como si cada paso fuera una oración. El dolor seguía, la pendiente seguía, pero ya no importaban. Se levantó sin prisa y continuó. A medida que subía, se dio cuenta de que el sendero ya no era un enemigo, era su espejo. Cada piedra, cada curva, cada viento, eran como las partes olvidadas de sí mismo que venían a saludarlo. Y en un tramo de la subida,
donde las nubes se abrían por un instante, vio la ermita, pequeña, sencilla, silenciosa. Ya no había duda, no había miedo, solo gratitud. Al séptimo día, cuando el primer rayo de sol atravesó la niebla de la montaña, Enzo cruzó el umbral de la ermita. No había guardianes, no había puertas, solo una esterilla de paja, una pequeña lámpara de aceite y un cuenco con agua clara. Se sentó. Durante 7 días no pronunció ni una palabra. El sonido de su propia respiración se volvió su maestro. El eco de su corazón, su templo, el silencio, su espejo. Entonces comprendió algo que ninguna enseñanza podía darle. El camino nunca fue la montaña. Fue él mismo. Fue no abandonarse en mitad del dolor. Fue sostenerse cuando todo dentro gritaba por rendirse. El día que descendió, lo hizo sin gloria. Al llegar al pie de la colina, encontró al maestro Yun sentado bajo el viejo ciprés. El maestro extendió la mano y le entregó un objeto pequeño, cubierto por una tela. Era un espejo, solo un pedazo de metal pulido. «Mira», dijo el maestro con voz serena. Enzo lo hizo. Vio su rostro, pero también vio algo más. Vio una calma que antes no conocía, una fuerza suave que no necesitaba mostrarse. «Este es tu verdadero templo», dijo el maestro. «No lo pierdas nunca». Enzo bajó la cabeza, cerró los ojos. En su pecho, algo se acomodó, como un ave que al fin encuentra su nido. Y entendió, la paz no está en llegar. Está en no desviarse de uno mismo, aunque el mundo entero te ofrezca sombras donde descansar. Y desde ese día, ya no caminó para llegar a ningún lado. Entendió que el único camino que no debe perderse es el que lo lleva de vuelta a casa. ¿Tú también estás aprendiendo a no desviarte de ti mismo? Cuéntamelo abajo. Te leo con el corazón abierto. A veces uno ayuda tanto que los demás aprenden a exprimirte sin culpa. Y cuando por fin necesitas a alguien, no hay nadie para ti. Porque cuando te apagas, todos buscan otra luz. En un valle escondido entre 2 montañas, donde el silencio era tan profundo que hasta el viento parecía meditar, existía un pequeño monasterio. Estaba rodeado de árboles milenarios y arroyos que murmuraban versos invisibles. Y allí vivía un monje. No era el más sabio ni el más antiguo, pero sí era el más generoso. Su bondad era tan conocida que con los años su nombre se convirtió en sinónimo de consuelo. No importaba si eras un aldeano, un viajero perdido o un hermano del templo, él siempre tenía una sonrisa, una taza de té caliente y una palabra de alivio. «Es mi deber ayudar», decía, y lo hacía con gusto. Al principio, cuando alguien llegaba con el corazón roto, él ofrecía silencio. Cuando alguien lloraba, él sostenía. Cuando alguien pedía, él daba. Y cuanto más daba, más lo buscaban. Pero un día, algo fue cambiando poco a poco, como una lluvia que lentamente va calando los huesos. La gente ya no le agradecía y por el contrario, comenzaban a exigir. Ya no tocaban a su puerta con humildad, sino con prepotencia. No preguntaban si podía, asumían que era su deber. La bondad que él emanaba se había transformado sin querer en una obligación. Mientras cerraba las puertas del templo, se escuchó a sí mismo suspirar. Esa noche se sintió cansado y la paz se alejaba de su ser. ¿En qué momento ayudar empezó a doler?, se preguntó en voz baja. Y esa pregunta quedó flotando en el aire como una hoja que no encuentra tierra. ¿Te ha pasado?
¿Te has perdido intentando sostener a todos? Los días en el valle seguían siendo tranquilos por fuera, pero dentro del monje algo se agitaba. Ya no encontraba la misma paz en su rutina. La meditación, antes era un bálsamo, ahora se sentía lejana. Su cuerpo estaba presente, pero su mente se perdía entre las voces de otros. Los aldeanos venían cada vez con más frecuencia, con demandas urgentes. Algunos no pedían ayuda, exigían, como si él fuera un pozo sin fondo, como si no tuviera derecho al silencio. El monje empezó a notar algo que nunca había querido ver. Algunos regresaban con los mismos problemas, una y otra vez. Sabían lo que debían hacer, pero esperaban que él lo hiciera por ellos. Un joven, en especial, venía cada semana con un nuevo desastre. Una deuda, un malentendido, una discusión. Siempre con lágrimas y promesas de cambio. Y él, el monje, siempre estaba ahí, escuchando, resolviendo, sosteniendo, hasta que un día, mientras el joven lloraba una vez más en el jardín de piedras, el monje lo miró en silencio. Con una tristeza profunda, se dio cuenta de que su ayuda no estaba sanando, estaba retrasando. El joven no aprendía, no crecía, porque él, en su compasión, lo había privado del dolor que enseña. Fue entonces, junto al fuego tenue, cuando el maestro del templo, un anciano de mirada honda y palabras contadas, se le acercó. «Te has vuelto un puente muy transitado», le dijo, mientras vertía té. «Pero un puente también se desgasta si nadie repara sus grietas». El monje continuó callado, pero sus ojos se humedecieron. «¿Lo estoy haciendo mal, maestro?», preguntó. El anciano lo observó largo rato. Luego, como si hablara al viento, dijo: «Ayudar no siempre es sostener. A veces la verdadera compasión es dar un paso atrás y dejar que el otro camine, aunque tropiece. El bambú crece mejor cuando se enfrenta solo al viento». El monje caminó bajo la luna, escuchó su propio silencio y se preguntó no a quién debía ayudar, sino desde dónde estaba ayudando. ¿Era desde la paz o desde el miedo a no seguir siendo suficiente si dejaba de dar? Y en ese silencio nocturno, entre sombras y brisa, entendió algo doloroso. Había confundido amor con sacrificio, por eso sentía que se estaba perdiendo. Porque el que siempre da, sin pausa ni cuidado, también necesita que alguien, aunque sea él mismo, lo abrace. Con los ojos cerrados, el monje sintió el viento acariciando su rostro. Algo estaba a punto de cambiar. ¿Y tú, cuando ayudas, lo haces desde el amor o desde el miedo? Pasaron los días y el monje aprendió a decir no. Al principio lo hacía suavemente, apenas un gesto con la cabeza, una disculpa, una promesa de volver más tarde. Pero por dentro, cada no era como romper una cadena. Al fin entendía que ayudar no era desaparecerse en los otros. Muchos no lo entendieron. Algunos aldeanos se enfadaron. Otros murmuraron que el monje ya no era el mismo, que se había vuelto frío, egoísta, que el silencio se le había subido a la cabeza. Y él escuchaba en calma. Por dentro dolía, sí, pero también sabía que era la manera de volver a casa, a sí mismo. Una mañana, mientras alimentaba a las gallinas, el joven aldeano volvió, con los ojos húmedos y la voz quebrada. Otra historia, otro problema. Por favor, maestro, solo una vez más. El monje respiró profundo. Lo miró largo rato, sin prisa, pero esta vez no corrió a resolverle la vida. Hoy no puedo ayudarte, dijo con ternura, pero puedo sentarme contigo mientras decides cómo ayudarte tú. El joven lo miró, confundido. Esperaba la solución.
esperaba el rescate, pero lo que recibió fue algo más valioso, la oportunidad de levantarse solo. Y el monje, sentado bajo el cerezo, lo acompañó en silencio, estando presente. Aquel día, el joven lloró, gritó, se enojó, pero también pensó, y al irse, se fue distinto, con la espalda un poco más recta, con una sombra de responsabilidad en los ojos. El monje se sintió en paz, como si una parte de él, olvidada hacía tiempo, hubiera regresado. Esa noche, en su celda, encendió una vela y meditó sin prisas, sin interrupciones. Sintió su respiración, su cuerpo, su alma, y entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Comprendió que no debemos sacrificarnos para dar, que por el contrario, significa compartir, y que si uno se vacía ayudando, deja de tener luz para ofrecer. El fuego de la vela titiló, y en ese instante el monje supo, a veces, el verdadero acto de compasión, es decir, hoy también me cuido a mí. Con el paso del tiempo, el monasterio volvió a llenarse de silencio, pero ya no era un silencio vacío, era diferente, era un espacio sagrado, donde cada palabra que se decía nacía del centro del alma, donde cada acto de ayuda surgía no del deber, sino de una presencia viva. El monje seguía ayudando, pero no a todos, no siempre, no de cualquier forma. Aprendió a mirar a los ojos antes de extender la mano. Aprendió a escuchar lo que el otro no decía. Aprendió que a veces el mayor regalo es no intervenir, dejar que la vida también enseñe. Y sobre todo, aprendió a no olvidarse de sí mismo. Volvió a caminar entre los cerezos al amanecer. Volvió a meditar junto al río. Volvió a preparar té, no para otros, sino para sentarse consigo mismo, en silencio, en gratitud. Un día, mientras sembraba junto al huerto, se le acercó el joven monje que tiempo atrás le había hecho una pregunta. «Maestro», dijo, con respeto. ¿Cómo supo que era momento de parar? El monje lo miró con dulzura y con voz baja, como si hablara al viento, respondió: «Cuando comencé a olvidar mi nombre y recordé que hasta el sol, para dar luz, necesita arder por dentro». El joven asintió y no preguntó más. Esa noche, el viento sopló con suavidad, y en el cielo una estrella titiló como un suspiro del universo. El monje la miró desde su ventana, con una taza caliente entre las manos, y sonrió, porque entendía, al fin, que su misión no era salvar a nadie, sino vivir en verdad, y desde ahí ofrecer lo que pudiera, cuando pudiera, sin dejar de ser el mismo. Y como el bambú que se dobla, pero nunca se rompe, él también aprendió a inclinarse sin quebrarse. A veces el alma no grita, pero se nota, en el cuerpo, en las ganas, en el silencio incómodo de las noches largas. Dayen llevaba años en el monasterio. Sabía cómo servir el té sin derramarlo, cómo limpiar el suelo sin dejar rastro, cómo inclinarse sin protestar. Todos lo veían como un joven ejemplar, silencioso, obediente, correcto, pero nadie sabía que por dentro se estaba apagando. Esto es todo. Esta es la paz de la que tanto hablan. Pensaba cada noche mientras miraba el techo de madera que crujía con el viento. No lo decía en voz alta, pero sentía que había seguido todas las reglas, que había hecho todo lo que le dijeron que debía hacer. Y sin embargo, dentro de su pecho había algo que no dejaba de pesar. La sensación de estar vivo, pero medio muerto por dentro. Una tarde, mientras recogía piedras del arroyo,
escuchó algo que no estaba buscando. Dos monjes viejos hablaban sin saber que él escuchaba. «La montaña del alma», dijo uno. «No te enseña nada nuevo, solo te obliga a mirar lo que siempre has evitado». El otro se rió sin alegría. «La mayoría no llega ni a la mitad, porque allá no hay caminos, solo verdades». Y a veces las verdades más importantes son las que ya conocemos, pero nos negamos a ver. Dayen se quedó helado, no por el frío del agua, sino porque esas palabras le hablaron directo a lo que no sabía nombrar. Esa noche no tenía hambre, tampoco sueño, ni ganas de hablar. Solo sintió esa certeza que quema en el estómago. Tenía que irse. Al amanecer, cruzó la puerta del templo, sin mirar atrás y sin pedir permiso. Ya no puedo seguir fingiendo que estoy bien. La caminata fue larga. Días enteros con el mismo silencio, pero más denso. No era el silencio del templo, era otro. Uno que lo obligaba a escucharse. Y de pronto la vio. La montaña del alma no imponía. No era hermosa, era áspera, gris, casi hostil, como si dijera: ¿de verdad quieres venir hasta aquí? Y aún así se acercó, porque había algo más fuerte que el miedo, el cansancio de vivir una vida donde uno ya no se reconoce. El primer paso le dolió, no en los pies, sino en el pecho, como si algo dentro de él supiera que esta vez no habría atajos, que esta vez no se salvaría repitiendo frases bonitas, que esta vez le tocaría verse de verdad. Y así comenzó, no una caminata, sino un desgarro. El alma empezaba a quitarse el disfraz. Hay heridas que uno carga tanto tiempo que ya no sabe si son parte del cuerpo o del alma. Dayen llevaba horas escalando, el sudor bajaba por su espalda, pero lo que más pesaba no era el cansancio físico, era esa voz interna, la misma que lo había acompañado desde niño, la que decía: no eres suficiente. El camino era desigual y el aire cada vez más delgado. No había nadie a quien preguntar, no había señales. Solo piedras, viento y él. A mitad del ascenso apareció el primer obstáculo, un río. Frío, caudaloso, sin puente alguno. No era ancho, pero al poner el pie sobre la primera roca, algo dentro de él se revolvió. El murmullo del agua se convirtió en un eco cruel. ¿Estás seguro? ¿Y si te caes? ¿Y si esto no vale la pena? Era el río de las dudas. Y no venía de afuera. Venía de adentro. Cada vez que intentaba avanzar, su mente disparaba pensamientos como piedras. No vas a poder. Siempre te rindes. ¿Y si te estás equivocando? Dayen se quedó paralizado. El agua le llegaba a la cintura. El frío le calaba los huesos. Pero lo que de verdad dolía era no poder confiar en sí mismo. ¿Te ha pasado estar en medio del cruce y que lo único que te detiene seas tú? Entonces recordó algo que una vez escuchó. Cruzar no significa no tener miedo, significa avanzar, incluso temblando, y así lo hizo, con los dientes apretados, con lágrimas en los ojos, con el alma encogida, pero avanzó. Cuando por fin llegó al otro lado, se desplomó en la tierra, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió orgulloso de sí mismo. No porque todo hubiera salido bien, sino porque no huyó. Pero no hubo descanso. Apenas se levantó, se encontró con lo siguiente: un bosque espeso, oscuro, donde la luz apenas entraba, el bosque de las sombras. No eran árboles lo que asustaba, era lo que se movía entre ellos, sombras de su pasado. Allí estaba la figura de su padre, diciéndole que nunca llegaría a nada.
la de su madre llorando por no entender por qué él era tan distante. Sombras con sus propias voces, recordándole cada vez que falló, cada vez que hirió, cada vez que se arrepintió. «No soy eso», dijo, pero nadie lo escuchó. Y entonces comprendió algo. Esas sombras no eran enemigos, eran partes de él que había dejado atrás, sin sanar. No podía pelear con ellas, ni ignorarlas, solo podía mirarlas a los ojos y decirles: «Ya no quiero seguir huyendo». Una a una, las sombras se fueron desvaneciendo, no porque desaparecieran, sino porque él se permitió verlas sin odio. El bosque seguía allí, pero dentro de él ya no estaba tan oscuro, y entendió que a veces el problema no era la sombra, era no tener el valor de prender una luz. Hay momentos en los que no pasa nada afuera, pero por dentro todo se derrumba. Dayen había superado el río, había caminado entre las sombras, y sin embargo, lo que encontró más arriba fue lo que menos esperaba. Nada. Una llanura vacía, sin árboles, sin agua, sin camino, solo tierra seca y un silencio tan pesado que parecía tener cuerpo. Ese lugar era conocido como la llanura de la soledad. Al principio pensó que era una pausa, que debía esperar algo, una señal, una voz, una figura sabia que le diera una enseñanza final. Pero no vino nadie, solo el viento, solo el frío, solo él, consigo mismo. Al anochecer, encendió un pequeño fuego. Se sentó frente a él. No supo qué hacer. No había nadie a quien complacer, ninguna tarea que cumplir, ningún rol que interpretar, solo su respiración y ese vacío que llevaba dentro desde hace años. En medio de ese vasto silencio, entendió que no eran los desafíos los que más le dolían. Era la sensación de no tener a nadie cuando más necesitaba ser sostenido. Había sido fuerte durante tanto tiempo que nadie imaginaba que también se rompía por dentro. Siempre tuve que salvarme solo, pensó con un nudo en la garganta. Y entonces lloró por todo lo que cargó en silencio, por todo lo que tragó sin protestar. Lloró por sí mismo, por lo que nunca se atrevió a ser. La soledad, al principio, fue como un golpe. Fue un niño asustado, un joven confundido, un hombre intentando ser fuerte sin saber cómo. No quiso huir de esa imagen, no quiso corregirla, ni negarla, solo se sentó con ella, la miró y dijo en voz baja: «Está bien no saber quién eres. Lo que ya no quiero es seguir fingiendo». El fuego crepitó suavemente. El cielo estaba lleno de estrellas y en ese momento no necesitó respuestas. Solo sintió una cosa. Por fin se había encontrado y entendió algo que no había leído en ningún sutra. El alma no se cura haciendo más. Se cura cuando uno deja de mentirse. Hay silencios que no vacían, te devuelven. Al amanecer, Dayen se puso de pie. Bajó la montaña. Cada paso era más liviano. Había aprendido algo que no se enseña con palabras, que el alma no necesita llegar a ninguna cima para sentirse en casa. Solo necesita que alguien, aunque sea uno mismo, la escuche de verdad. Tiempo después, un joven monje se le acercó en el templo. Lo había visto salir y regresar distinto. «¿Qué encontraste allá arriba?», le preguntó con ojos grandes. Dayen lo miró y le contestó: «No encontré nada, solo dejé de huir, porque las palabras más verdaderas no se entienden, se sienten. Soltar no siempre se siente como si fuera alivio, a veces se siente como el vacío, pero sin ese espacio
nada nuevo puede crecer. ¿Y tú? Cuando te miras al espejo, ¿de verdad te ves? ¿O solo ves la versión que crees que debería ser? ¿Alguna vez has sentido que, aunque todo parece estar en calma, dentro de ti hay una tormenta que no puedes explicar? No es el mundo el que te revuelve, es esa parte de ti que no para de compararse. La paz se rompe cuando dejas de escucharte y empiezas a medirte con los pasos ajenos. A veces no estás perdido, solo estás mirando hacia donde no estás tú. Quédate hasta el final y verás cómo el viaje de Akio te ayudará a soltar ese reflejo que nunca fue tuyo. El cielo estaba gris, y el mar parecía dormir bajo una sábana de neblina. Sobre la cubierta de un viejo barco mercante, navegando hacia tierras lejanas, un joven de mirada inquieta pasaba sus días en silencio. Se llamaba Akio, y llevaba semanas viajando junto al maestro Senso, un monje de rostro calmo y voz escasa, que lo había aceptado como aprendiz sin más preguntas que una. ¿Estás dispuesto a vaciarte para volver a ver? Akio había dicho que sí, aunque no entendía del todo lo que eso significaba. Lo que sí sabía era que desde hacía un tiempo sentía un nudo constante en el pecho. No venía de afuera, no era un problema concreto. Era una especie de ansiedad callada, como si estuviera fallando en algo que no podía nombrar. Mientras los otros tripulantes del barco parecían tener roles claros, el que remendaba las velas, el que recitaba sutras, el que cocinaba sin errar la medida del arroz, Akio solo observaba, se comparaba y se sentía cada vez más invisible. Por las noches, se quedaba mirando el reflejo de la luna en el agua, preguntándose por qué todos parecían avanzar mientras él seguía detenido en su propia confusión. Una noche, mientras limpiaba la cubierta en silencio, se acercó a Senso y le preguntó con voz rota: «Maestro, ¿cómo puedo saber si estoy haciendo lo correcto?» Senso lo miró un instante y sin responder señaló el agua negra del mar. Cuando el agua se mueve, no ves nada. Cuando se calma, aparece el reflejo, y se alejó sin decir más. Akio no entendió, o quizás no quería entender aún. Los días pasaban sobre el mar como páginas sin escribir. El barco seguía su rumbo, pero Akio no. Dentro de él, algo se deshacía lentamente. No era tristeza, era otra cosa. Una incomodidad invisible que lo carcomía al ver cómo todos parecían saber quiénes eran. Había un joven llamado Taro, apenas un año mayor que Akio. Tocaba el shamisen al atardecer, y los marineros se reunían en silencio solo para escucharlo. Estaba el viejo Ichiro, que rezaba sin falta al amanecer y era respetado por su sabiduría serena. Incluso un niño, Kenji, que limpiaba los cuencos con devoción, parecía moverse con más propósito que él. Akio, en cambio, se sentía como una sombra. Caminaba por la cubierta con pasos cuidadosos, evitando molestar, buscando constantemente una mirada, una señal, algo que le confirmara que estaba en el lugar correcto. Pero no venía nada. Una tarde, mientras colgaban redes para secar, escuchó a dos marineros hablar de él en voz baja. No hace mucho el chico ese, solo observa y duda, como si esperara que alguien le diga quién es. Tal vez no vino a trabajar, tal vez vino a buscar lo que no se puede encontrar afuera, respondió el otro con tono irónico. Akio sintió como si le echaran agua fría en el pecho. De noche, no pudo dormir. Salió a la cubierta y miró el mar, que seguía oscuro y en calma. El reflejo de la luna le devolvía una imagen, pero no sabía si era suya. Se acercó nuevamente al maestro Senso, con desesperación. Parece que todos tienen algo que yo no. Talento, fe, destino. ¿Y yo? No tengo nada. Me comparo todo el tiempo. No soy nadie. Senso se agachó, tomó una cuerda, la enrolló y dijo con suavidad: «El bambú no envidia al pino, solo crece, hacia donde puede». Akio bajó la cabeza. Las palabras eran simples, pero dolían.
porque entendía que su herida no venía de lo que no tenía, sino de todo lo que se obligaba a aparentar. ¿Te preguntas por qué Akio se siente así? Quédate, lo entenderás pronto. Esa noche, mientras se miraba otra vez en el agua, tuvo un pensamiento que lo atravesó como un viento frío. ¿Y si el reflejo que busco no es mío, sino el de otros que creí que debía ser? El cielo estaba cubierto, y el mar se había vuelto una plancha gris sin horizonte claro. El barco parecía suspendido entre el tiempo y la duda, como si el universo se hubiese detenido solo para que Akio pudiera encontrarse. Esa noche, Senso lo llamó sin palabras. Caminó hacia la proa con pasos lentos y le indicó que lo siguiera. No hubo explicación. Cruzaron la cubierta hasta llegar al borde, donde el agua rompía apenas contra la madera. El maestro extendió una taza de té caliente que Akio recibió con manos temblorosas. «Bebe», dijo. Lo hizo en silencio. «Ahora mírate», ordenó, señalando el agua quieta del mar. Akio se inclinó y vio su reflejo flotando sobre la oscuridad. Parecía tranquilo, casi sereno, pero sabía que era mentira. Por dentro, aún ardía esa ansiedad difusa, esa sensación de no estar siendo suficiente. «¿Qué ves?», preguntó Senso. «Mi rostro, supongo». «¿Y eso eres tú?». Akio dudó. «No lo sé. Es lo que todos ven, pero yo no lo reconozco». El maestro asintió y arrojó un guijarro al agua. Las ondas rompieron el reflejo. «Eso eres tú también, la imagen que se distorsiona al menor movimiento. ¿Y si te dijera que llevas semanas comparándote con reflejos que tampoco son reales?». Akio sintió un temblor en el estómago. «Entonces, ¿qué he estado persiguiendo?». «La sombra de un eco», dijo el maestro. «Y nadie puede abrazar un eco». El silencio se hizo pesado. El viento soplaba apenas, como respetando la escena. Akio bajó la vista. Los ojos se le llenaron de lágrimas, ya no de frustración, sino de cansancio. Estaba agotado de buscar ser otro, de compararse con ideales, con talentos ajenos, con expectativas que no entendía pero creía tener que cumplir. Senso sacó un cuenco de su manga. Dentro, una piedra gris. Se la ofreció. «¿La sientes?». Akio la sostuvo. Era pequeña, redonda, pesada, fría. Imagina que es todo lo que no eres, pero has estado cargando para que los demás te vean. Nombres, etiquetas, éxitos que no te pertenecen, popularidad, validación, perfección. Akio apretó la piedra. Sintió el peso en el centro del pecho. «¿Qué hago con esto?». El maestro se sentó en el suelo de madera, mirando el mar. «Tírala, cuando estés listo». Akio miró la piedra por última vez. Era lisa, casi hermosa, como las cosas que uno aprende a querer solo porque otros las valoran, y la soltó. El agua la tragó sin estruendo, sin aplauso, solo paz. Amar sin soltar el miedo es solo el disfraz del apego. Y en ese instante, Akio lo entendió. No necesitaba parecerse a nadie. No necesitaba tener respuestas. Solo necesitaba volver a sí mismo, a ese lugar interior donde no había comparaciones, solo verdad. Al mirar el mar de nuevo, su reflejo ya no lo incomodó. No porque fuera perfecto, sino porque por primera vez era suyo. A la mañana siguiente, el mar se abrió en luz. No era diferente al día anterior, pero para Akio todo había cambiado. Por primera vez en semanas, se levantó sin el peso invisible en el pecho. El aire le pareció más limpio. El vaivén del barco ya no lo mareaba. Lo sentía, parte de sí. Los demás tripulantes seguían con sus rutinas. Taro tocaba su shamisen. Ichiro rezaba al sol. El pequeño Kenji reía mientras lavaba los cuencos. Pero algo había cambiado en cómo Akio los miraba. Ya no sentía que debía imitarlos. Ya no los veía como espejos, sino como faroles en caminos distintos. Senso, como siempre, no dijo nada. Solo le hizo un gesto para que se sentara junto a él. Ambos contemplaron el horizonte. No hablaban.
No era necesario. «Maestro», dijo Akio al fin, «ya no tengo preguntas». «Eso es porque ya empezaste a escucharte», respondió Senso sin girar la cabeza. Akio cerró los ojos. El silencio era distinto ahora. Ya no lo oprimía, lo contenía. No era vacío, era espacio. Recordó la piedra que arrojó la noche anterior, y con ella lo que había soltado, la necesidad de gustar, de demostrar, de ser algo que no era. Comprendió que la ansiedad que lo atormentaba no era un defecto, era una señal, una brújula que le indicaba que se había alejado demasiado de sí mismo. No estás roto, solo estabas cansado de sostener lo que ya no te corresponde. Respiró hondo. Ya no quería ser visto, quería ver. No quería ser aprobado, quería aceptarse, y ese deseo, tan simple, lo hizo libre. El barco llegó a un pequeño puerto al atardecer. Todos comenzaron a bajar. Akio se quedó un momento más mirando el reflejo del sol en el agua. Por un segundo pensó, ¿y si lo olvido todo otra vez? Senso, como si hubiera escuchado ese pensamiento, dijo desde atrás, «Cuando eso pase, no busques el reflejo, busca el peso y suéltalo». Akio bajó del barco con paso firme. Ya no necesitaba saber hacia dónde iba, solo quería andar. ¿Y si lo que cargas con tanto esfuerzo en realidad no es tuyo? ¿Y si la paz no está delante, en algún después abstracto, sino justo ahí, bajo tus patas polvorientas, en el valle del eco silencioso, donde hasta el viento parece andar de puntillas, y los juncos murmuran confidencias que ya nadie escucha? Vivía un zorro de pelaje dorado. No era joven ni viejo, no era sabio ni necio, pero tenía algo más raro que todo eso. Sabía observar sin intervenir, como esos ancianos que han visto demasiado, y deciden, por piedad o cansancio, guardar silencio. Su guarida. Se escondía bajo una piedra redonda, junto a un estanque, que brillaba como si la luna hubiese dejado allí su espejo. Y cada día, como si repitiera un ritual antiguo, el zorro recorría el mismo sendero, olfateando el aire, como quien busca un recuerdo entre los aromas del mundo. También vivían allí dos grullas blancas, hermanas del cielo. Su andar era una danza, y su hablar un arte marcial. Pocas palabras, lanzadas como dardos al corazón del asunto. También vivían allí dos grullas blancas. Eran tan herméticas como el invierno. Y sin embargo, el zorro las miraba como quien contempla el fuego, con fascinación, con respeto y con un deseo inexplicable de acercarse, aunque sepa que puede quemarse. Y entonces, claro, llegó la sequía. Como siempre llega lo inevitable. Primero tímida, como una duda. Después feroz, como una certeza. El estanque comenzó a encogerse, como si tuviera miedo. Los lirios se cerraban antes del mediodía, y un día el barro se quebró, como si la tierra se estuviera rajando de tristeza. Una mañana, el zorro encontró un viejo junco seco atrapado entre las piedras. Lo observó con curiosidad. No sabía por qué, pero algo en su forma larga y recta le pareció significativa. No lo recogió, solo lo miró y siguió caminando. «El estanque morirá», dijo la grulla mayor, posada en una rama tan vieja que parecía un suspiro fosilizado. «Debemos partir». El zorro alzó la vista. Volar. Era un verbo que le pertenecía tanto como nadar a una piedra. Pero algo, en su interior, ese algo que no tiene nombre y sin embargo empuja, le dijo: «Llévenme con ustedes». Las grullas lo miraron, como se mira a un loco amable, con ternura, con sorpresa y con un poco de temor. Pero la mayor asintió. «Podemos llevarte», dijo, «pero debes confiar en el silencio». Esa noche tejieron un plan tan absurdo como poético. Tomarían un junco seco, firme, largo, como aquel que el zorro había visto esa mañana.
cada grulla lo sujetaría por un extremo, y el zorro debería colgarse de él con la boca, sin hablar, sin soltar, sin dejarse tentar por la necesidad de decir lo innecesario. Sabemos que las palabras a veces te buscan como si fueras su casa, le dijo la menor, con voz de canto triste. Pero en este viaje no puedes darles abrigo. Hay viajes, dijo entonces la mayor, mirando al cielo, que solo se inician cuando uno aprende a callar. El zorro bajó la cabeza, en parte como promesa, y en parte para no mirar lo difícil que sería cumplirla. Al alba, cuando el sol aún bostezaba sobre las piedras, alzaron el vuelo, y allí iba él, colgado del silencio, suspendido entre dos alas blancas, envuelto por el aire como por una melodía muda. Desde lo alto, el mundo se veía distinto, más pequeño, más frágil, más verdadero. Pero lo que aún no sabía el zorro, lo que ninguno de nosotros sabe cuando inicia el vuelo, es que una sola palabra puede pesar más que todo el cielo. ¿Tú también has sentido que llevas algo en la boca que no puedes soltar? Algo que arde por salir, aunque sabes que si lo haces, todo podría romperse. Me gustaría leer tus comentarios. Y si esta historia despertó algo en ti, una pregunta, un suspiro, una memoria, suscríbete. Caminemos juntos este extraño arte de vivir, con menos certezas y más alas. Hay vuelos que solo se sostienen con la boca cerrada y el corazón abierto. Desde las alturas, el mundo era una alfombra sin costuras, una vasta tela tejida con arrozales brillantes, lomos de colina y ríos que serpenteaban como si también quisieran escapar del calor. Todo parecía quieto, dormido, ignorante de lo que pasaba en el cielo, excepto el zorro. Colgado entre las grullas, con el junco firme entre las mandíbulas, su cuerpo temblaba de emoción. Pero la mente, ese animal que nunca duerme, ya empezaba a agitar la cola. Al principio, el silencio fue un alivio, como cuando uno apaga la radio y de pronto escucha su propia respiración. El viento lo acariciaba con ternura, el vuelo lo envolvía en una coreografía sin ruido ni explicación. Por primera vez, el zorro no tenía que hablar para sentirse parte. Estaba ahí, elevado, visible, digno. Un poema viviente en medio del cielo. Pero entonces pasaron sobre una aldea. Un niño con los ojos llenos de cielo señaló hacia arriba y gritó: «¡Un zorro volando con grullas! ¡Qué criatura tan astuta!». Ah, la palabra justa, esa que entra como vino viejo en copa nueva. Astuto. El zorro sintió como el pecho se le inflaba, no de aire, sino de algo más dulce y más tóxico. Reconocimiento. Por fin alguien lo veía, lo nombraba, lo admiraba, pero el vuelo, como la vida, no se detuvo para celebrar. Más adelante, sobre un valle de terrazas cultivadas, otro grupo de ojos se alzó. Esta vez, los de unos campesinos de piel curtida y paciencia antigua. «¡Qué raro eso!», dijo uno señalando. «2 grullas cargando un zorro. ¿Será su cena? ¡Qué inteligentes esas aves!». El zorro parpadeó. «¿Su cena? ¿Ellas inteligentes? ¿Y él? ¿Qué? ¿Un adorno? ¿Un fardo? ¿Un simple bulto con dientes?». La palabra astuto se desvaneció como una pompa de jabón en pleno vuelo. De pronto, el zorro no era el protagonista, sino un punto de interrogación en el aire. Y entonces, como suele pasar, cuando la realidad no se ajusta al relato interno, se encendió la chispa, no de valentía, sino de orgullo herido. Una necesidad urgente, absurda y rabiosa, la de hablar, de explicarse, de aclarar que no era una presa, sino el autor intelectual del viaje, el visionario, el valiente, el que pidió volar. Pero el junco seguía ahí, inamovible entre sus dientes.
Las grullas, impasibles, ni miraron hacia abajo. Ellas volaban, como vuelan los que ya entendieron algo, que la opinión de los hombres es como el viento en otoño. Cambia de dirección cada vez que uno empieza a caminar. No dolía el cuerpo, dolía algo más fino, más difícil de señalar. Y ahí lo entendió. No dolía el silencio, dolía no poder defender su ego. Porque hay heridas que no sangran, pero pesan. Y algunas veces, el peso de lo no dicho puede empujar más que la gravedad. Pero aún no sabía que esa grieta, invisible y muda, ya había comenzado a abrirse. El cielo seguía despejado, azul, vasto, indiferente. Pero dentro del zorro se desataba una tormenta sin nubes. No era el vuelo lo que le pesaba, ni la tensión en sus mandíbulas, que ya ardían de esfuerzo. Era ese veneno sin antídoto, palabras ajenas, lanzadas al aire sin intención de herir, pero que supieron exactamente dónde clavar la espina. Sobrevolaban una garganta de montaña, estrecha y profunda como un secreto antiguo, cuando el zorro cerró los ojos. Y ahí, como ocurre siempre que uno se queda a solas con su silencio, apareció la infancia. No llamó a la puerta. No pidió permiso. Simplemente entró. Era apenas un cachorro. Recuerda la tierra húmeda, la raíz dulce que había encontrado bajo una piedra. Fue su primer hallazgo, su primer eureka. Corrió a mostrarlo con orgullo. «Miren lo que descubrí», decía su cola agitada. Pero su madre apenas lo miró. Sus hermanos se rieron, cambiaron de tema. El zorro, desde entonces, aprendió una lección dura como hueso seco. Si no dices quién eres, nadie lo sabrá. Y ahora, colgado entre dos aves celestiales, esa enseñanza regresaba como un boomerang maldito. Sí, volar era hermoso, pero no poder explicar por qué estaba allí era insoportable, como llevar una medalla en el pecho que nadie alcanza a leer. El junco crujía entre sus dientes. La mandíbula ya era un tambor de tensión, y las palabras, esas viejas aliadas que hoy se volvían carga, comenzaban a subirle por la garganta como lava, caliente, contenida, inevitable. Las grullas lo notaron. No por el ruido, sino por el aire. Lo sentían cambiar, espeso, vibrante. La mayor aleteó apenas, como si quisiera decir «aguanta», pero siguieron volando. Ellas sabían que hay batallas, que nadie puede pelear por otro. «No soy una carga», pensaba él. «No soy su presa. Fui yo quien pidió volar. Yo, el que se atrevió». Y entonces, en una grieta diminuta del silencio, una palabra se escurrió, apenas un suspiro rabioso. «Imbéciles». La voz fue baja, casi imperceptible. Pero bastó, como una piedra suelta que desencadena una luz. El junco vibró. Sus mandíbulas, tan firmes, tan tercas, cedieron por una fracción de segundo. Y el zorro cayó. No fue una caída dramática ni lenta. No hubo música épica ni lágrimas suspendidas en el aire. Solo un cuerpo dorado que giraba, silencioso, rompiendo el cielo como una hoja seca que ya no puede sostenerse. El viento, antes caricia, era ahora cuchillo. Juicio, frialdad. Las grullas gritaron. Sí, pero no llegaron a tiempo, porque hay errores que no se deshacen en el aire. A veces, una sola palabra pesa más que todo el cuerpo. Y sin embargo, lo que más dolía no era el descenso, no era la tierra acercándose como una sentencia. Lo que más dolía era comprender que todo lo que había querido decir ya no tenía a quién decirlo. Pero aún no era el final, porque hay caídas que esconden algo más que tierra al fondo. El zorro no recordaba el golpe, solo que, al abrir los ojos, yacer era un verbo amable. Estaba tendido sobre un lecho de hierbas suaves, como si la tierra misma hubiese decidido acunarlo. El sol ya no quemaba.
El cielo tenía ese tono pálido de las cosas que aún no se atreven a volver a brillar. Y una brisa, tibia, respetuosa, jugaba con las hojas como si no quisiera despertarlas. A su lado, una de las grullas, callada, no con el silencio de quien juzga, sino con el de quien permanece. Una presencia que no exigía explicaciones, solo ofrecía compañía. «¿Estoy... vivo?», susurró el zorro, con la boca apenas herida. La grulla inclinó la cabeza. «Estás donde necesitas estar». No dijo más. Tampoco él. Pasaron la tarde así. No volaron, no hablaron, no hicieron nada más que ser. Como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento, para recordarles que hay algo más sagrado que alcanzar el cielo, descansar después de haberse estrellado contra él. Y esa noche, mientras las estrellas se encendían una a una, como si pidieran permiso, el zorro comprendió algo que no cabía en palabras. La verdadera altura no consiste en ser visto desde arriba, sino en resistir la urgencia de hablar cuando lo único que grita es el ego. Entonces, como si el cielo aprobara su hallazgo, una luciérnaga encendió su luz junto a él, luego otra, y otra más. En pocos minutos, la noche fue un tapiz de luces mínimas, pero suficientes. El que necesita ser escuchado, rara vez se ha escuchado a sí mismo, murmuró el zorro, sin esperar respuesta. Al amanecer, las grullas partieron, sin ceremonia, sin despedidas largas, solo un batir de alas y una sombra suave que se alejaba, como si el cielo la reclamara sin apuro. El zorro se quedó, no porque no pudiera volar, sino porque ya no le urgía hacerlo. Había descubierto que no todas las alturas requieren alas, que hay caminos hacia arriba que se recorren desde dentro, en silencio, sin testigos, sin aplausos. Los días pasaron. El mundo siguió sin notarlo. Y una tarde cualquiera, de esas que no tienen nombre en el calendario, un pequeño tejón encontró un junco partido junto al nuevo estanque. Lo olfateó, curioso. Luego lo arrastró hasta la orilla. No sabía por qué. Solo sintió que debía hacerlo, como si algo muy antiguo le susurrara que aquello había tenido sentido alguna vez. Esa noche, una luciérnaga se posó sobre el junco. Parpadeó una sola vez, y luego, oscuridad. El mérito más profundo es aquel que no pide ser nombrado. ¿Tú también has sentido esa urgencia de explicar lo que el tiempo ya silenció? Te leo. Y si esta historia tocó algo en ti, una herida, una memoria, una voz que pedía silencio, suscríbete. Porque a veces, el camino más sabio de regreso empieza con una caída.